Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios bendiga a mis hermanos y hermanas y todos aquellos que en su gracia y su misericordia se están conectando en esta hora por esta vía de internet. Agradecidos estamos al Señor nuevamente por otro día más que el Señor nos concede en su gracia y su bondad, por poder expresar estas alabanzas y este agradecimiento delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y poder hablar a todas aquellas vidas que puedan estar necesitadas, mostrando de que hay un Dios vivo y poderoso que hace todas las cosas. Así que vamos a buscar las Escrituras y vamos a abrir en el libro de Deuteronomios, capítulo 11, el Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 11. Vamos a leer unos pequeños versos. Dice así: Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas y sus estatutos y de sus derechos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no habló con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano fuerte, su brazo extendido y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Y todo lo que hizo al ejército del Dios el ejército de Egipto, y a sus caballos y a sus carros, como hizo ordenar las aguas del mar Bermejo sobre ellos, cuando venían tras nosotros, y Jehová lo destruyó hasta hoy. Y lo ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán y Abirán, los hijos de Eliab, los hijos de Rubén, cómo abrió la tierra su boca y tragóse a ellos, y a sus casas y a sus tiendas y a todas sus haciendas que tenía en pie en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos ha visto todos las grandes hechos que Jehová ha ejecutado. Guardad pues todos sus mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis esforzados y entréis y poseeréis la tierra a la cual pasás para poseerla, y para que sean prolongados los días sobre la tierra que juró Jehová a vuestros padres, que había de dar a ellos y a su simiente, tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Demos gracias. Padre celestial, oh Dios, oh bendito Dios de gloria, Señor. Nuevamente, Señor Jesús, te damos loor a ti, Señor. Oh Padre Celestial, te agradecemos tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias. Nuestra alma te bendice en esta hora, Señor Jesús. Oh Padre Celestial, por grandes obras que tú has hecho, Señor. Damos gracias, Señor, que tú permitiste que todas estas cosas estén escritas, Señor Jesús, para nuestra enseñanza y admonición, Señor Jesús, para corregir nuestras vidas, Señor. Y estemos, Señor, y sabemos que, oh Dios, que tu mano es fuerte y poderosa, Señor Jesús. Cómo tú ejecutaste los juicios, Señor, sobre toda aquella gente, Señor Jesús, que te aborrecieron, oh Dios de gloria. Sabiendo que tú eres el mismo ayer y por todos los siglos, Señor. Padre Celestial, y que tú ordenas, oh Dios, juicio para este tiempo también, oh Dios. Por eso tú demandas de tus hijos que guarden tus mandamientos, Señor. Oh Padre Celestial, y que todos, Señor Jesús, se alineen con tu palabra, Señor Jesús, sabiendo que el día ya es tarde. Oh Padre Celestial, y día vendrán, Señor Jesús, cuando tus juicios serán ejecutados sobre esta tierra, Señor. Padre eterno, Dios, te agradecemos, Señor, porque tu gracia nos ha alcanzado, Señor. Padre eterno, Señor, como dice tu palabra, no es el que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia.
has tenido misericordia en nuestras vidas, Señor, y de nuestros familiares y todos aquellos que amamos, Señor Jesús. Padre eterno, y te rogamos por aquellos, Señor, que faltan por llegar, Señor. Por aquellos, Señor Jesús, oh Dios de gloria, que están allá, Señor, en aquellas tierras, Señor. Padre eterno, Señor, ayúdales, Señor, rescátalos, Señor. Oh Dios, y porque sabemos que un número va a ser completado para salir de esta tierra, Señor. Oh bendito Señor. Deseamos que tu nombre sea glorificado, Señor. Deseamos que tú seas, oh Dios, honrado por todos y cada uno de nuestras vidas, Señor Jesús. Padre eterno, Señor Jesucristo. Así te pedimos, Señor Jesús, oh Dios, que tú te manifiestes a cada uno de aquellos hermanos que están allá en tierra lejana, Señor. Es nuestra petición delante de ti. Padre eterno, aquí están estos cánticos, Señor, a los cuales, oh Dios de gloria, como siempre lo hemos pedido, Señor, para tu gloria y tu honra lo queremos hacer con todo nuestro corazón. Así te lo pedimos, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Por eso que cuando usted lee el relato de lo que Dios hizo a Israel, con su mano poderosa, oh Dios, haciendo grandes obras y milagros, y que en este día usted pueda observar su vida y acontece las mismas cosas, ¿qué podemos decir? Podemos decir, tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba, y me diste consuelo cuando en penas vagué. Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba. Sentí que la llenabas de tu santo poder. Vamos a darle gracias a Cristo bendito. Tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba, y me diste consuelo cuando en penas vagué. Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba. Sentí que la llenaba de tu santo poder. Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas. Gracias te da mi alma por la paz que me da. Gracias por este cántico con que puedo alabarte, y gracias por las fuerzas que me da para amarte cada día más y más. Hacia un profundo abismo de lodo cenagoso solo me conducía mi diario caminar. Mas el Cristo triunfante se cruzó en mi camino y cambió mi destino, por su senda de paz. Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas. Gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte, y gracias por las fuerzas que me da para amarte cada día más y más. Tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba, y me diste consuelo cuando en penas vagué. Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba. Sentí que la llenaba de tu santo poder. Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas. Gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte, y gracias por las fuerzas que me da para amarte cada día más y más. Hacia un profundo abismo de lodo cenagoso solo te conducía mi diario caminar. Mas el Cristo triunfante se cruzó en mi camino y cambió mi destino por su senda de paz. Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas. Gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte, y gracias
Gracias por las fuerzas que me da para amarte cada día más y más. El coro nuevamente. Gracias Cristo bendito, gracias porque me amas, gracias te da mi alma por la paz que me das, gracias por este cántico con que puedo alabarte y gracias por las fuerzas que me da para amarte cada día más y más. Amén, amén. ¿Cuánto le dan gracias a Cristo bendito? Porque siempre nos ama. Oh, bendito Dios. ¿Qué sería que si el Señor se apartara de nosotros? Oh, bendito Dios. ¿Qué sería de nuestras vidas? Pero a pesar de todo, el Señor nos ama tanto que cada día Él viene a confortarnos y a buscarnos, Señor. Cada día, sea de noche, de madrugada, Él siempre está allí presto, pendiente de nuestras vidas. Por eso estamos agradecidos de Él, porque Él nos da la fuerza necesaria, nos hace sentir el fuego de su Espíritu. Oh, bendito Señor, y que podamos habitar juntamente en armonía los unos para con los otros. Bendito Dios, y al estar allí leyendo esas escrituras, Él se hace presente. Oh, bendito Dios. Así que cada uno de nosotros sepa agradecerle al Señor por todas las cosas que Él hace cada día por nuestras vidas. Así que Dios me lo bendiga y que será hasta otra oportunidad que el Señor nos conceda poder alabar y que darle gracias y honras a Él. Dios sea con cada uno de vosotros. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor una vez más por estar enfrente de estas cámaras, ¿verdad? Para llevar la palabra del Señor. Y le damos gracias al Señor también por ustedes que están escuchando, ¿verdad? Y viendo la palabra del Señor, que la Biblia dice que es la que enriquece y no hay tristeza con ella, sino que trae la bendición y al alma su alegría, su gozo al saber que éramos pecadores y ahora Él nos ha salvado por su gracia para que vivamos, ¿verdad? Conforme a su palabra y vivamos una vida, ¿verdad? Llena de alegría y no de tristeza, porque el verdadero amor, ¿verdad? Echa fuera el temor, y sabemos que esa es una palabra del Señor dada, ¿verdad? Para que nosotros, ¿verdad? La tomemos y nos esforcemos y vivamos por ella, porque es la única que va a permanecer. Todo lo que usted ve, ¿verdad? Habrá un tiempo en que se tiene que terminar, porque como muchos creen, ¿verdad? O según las traducciones, que hay un infierno eterno, pero el infierno no es eterno, porque el Dios tuvo un comienzo, por un motivo, un propósito por el cual Dios lo creó, y usted lo conoce, y sabemos que puede perdurar millones de años después, ¿verdad? De que su pueblo se vaya de esta tierra, porque los condenados, pues si el diablo, pues con sus ángeles, permanecerán en el infierno. ¿Hasta cuándo? Solo Dios lo sabe, pero no es eterno, porque si fuera eterno, entonces se fuera semejante a Dios. El único eterno es Dios. Bueno, Dios me le bendiga a mis queridos hermanos, amigos, hermanas, los que puedan estar escuchando estas verdades, ¿verdad? Proclamadas por la Biblia hoy, por la revelación que ha dado. Y vamos a hablar un poquito sobre la luz, ¿verdad? Que Dios ha dado hoy. Y en todas las edades, en cada edad ha dado Dios una luz para que sus hijos caminen por esa luz, porque Él dijo: vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Y lo dice aquí en Mateo 5:14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y también en Mateo 4:16 hay una escritura para que en Mateo 4:16 hay una escritura también que la podemos leer aquí. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que esta sombra de muerte es el pecado y la incredulidad que viene sobre aquellos que no creen en la palabra de Dios, pero Dios nos envía luz, ¿verdad?, para que nosotros caminemos. Y Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y nosotros vemos que cuando Dios manda una luz
a esta tierra es porque hay tinieblas y Él quiere que usted y yo caminemos en luz y no en tinieblas. Y yo creo que ustedes me entienden lo que les quiero decir, ¿verdad? Porque caminar en tinieblas es caminar, ¿verdad?, fuera de la voluntad de Dios, o mejor dicho, del programa de Dios que tiene para ese tiempo, para esa edad, porque Él quiere que usted y yo, ¿verdad?, caminemos en luz. Y Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces esta expresión, ¿verdad?, es tremenda, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo, pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad?, como iglesia o como individuo, tenemos que resplandecer o tener luz en esta tierra para proyectar esa luz a aquellos que andan en tinieblas. Y ellos pueden preguntar, pero ¿cómo sabes tú eso? ¿Quién te enseñó eso? Entonces, se sorprenden, ¿verdad? Porque cuando usted le habla de la Biblia, pues la Biblia dice que eso es verdad. Eso es la luz que Dios quiere que usted tenga, que es la luz de la palabra de Dios. Vamos a leer también en Juan 1:9, que ahí hay una expresión también sobre la luz. Juan 1:9. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es tremenda esta expresión, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos que el Señor vino para que esa luz alumbrara a todo hombre, pero es como que una persona anda en tinieblas y le dan una luz, tome esa linterna para que alumbre, por donde camina, porque se puede tropezar y se cae. No, yo no quiero la luz. Yo sé caminar por aquí. Es tremendo cuando Dios quiere algo bueno para usted y para mí y nosotros lo rechazamos. Bueno, queremos, ¿verdad?, primeramente buscar la dirección del Espíritu Santo, que Él nos enseñe a nosotros, como dijo Job. Él quería ir y buscar a Dios donde estaba sentado para ir a hablar con Él y decirle que por qué le estaba sucediendo tantas cosas y esto y aquello, porque Él cumplía con los mandamientos del Señor. Entonces, bueno, el Señor le dijo, bueno, ciñete los lomos porque te voy a... O sea, amárrate los pantalones que te caen bien apretaditos porque te voy a hacer unas preguntas. Porque tú quieres hablar conmigo. Y usted sabe lo que pasó allí, cómo el Señor le hizo las preguntas, pues, y cuando Él terminó, pues, le dijo, de oídos te había oído, ahora mis ojos te ven. Entonces, ahí se entendió Job que la grandeza de Dios es inescrutable y que el hombre no es nada delante de ese ser. Y él sabía, pues, que necesitaba verdaderamente el hombre un salvador, porque el hombre estaba envuelto en pecado y no tenía ningún camino por donde regresar, sino era a través de la sangre. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra leída. Cuando la vemos, Señor, que es grande tu luz cuando nosotros andamos en tinieblas, o sea, en pecado, en incredulidad, en ignorancia de lo que tú estás haciendo en el momento para cuando tú estás exigiendo, Señor, a tu pueblo que vivamos, Señor, una vida santa, una vida pura, una vida conforme a tu palabra, a tus mandamientos, a tu mandato, porque tu exigencia, el día se acerca entonces, Señor, cuando vendrán las tribulaciones y los conflictos, y nadie estará por nadie, sino cada quien estará por salvarse, pero el único que puede salvar al hombre eres tú, Señor. Te rogamos ahora en esta hora, cuando tu palabra sea expuesta, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que abra los corazones y haga entender a aquellos que andan en tinieblas, que necesitan la luz de la vida, que alumbra a todo hombre, y esa palabra es tu palabra. Gracias te damos porque podemos hablar de realidades y verdades infalibles tuyas, las cuales no caerán en tierra, sino que harán aquello para lo cual tú le enviaste, y tú estás enviando esta hora, Señor, esta salvación o esta condenación para aquellos que no creen. Pero creemos, Señor, que las personas que están escuchando, tú puedes tener misericordia de ellos
y puedas entonces, Señor, levantar el estandarte para que ellos entonces vean tu luz. Ahora, Señor, cuando hemos de exponer tu palabra, que sea tu Espíritu Santo dando la inspiración correcta, Señor, para que entonces aquellos entiendan y vean lo que tú quieres decir. Sabemos, Señor, que tú andas buscando el alma del hombre, porque en aquel tiempo cuando, Señor, tú diste el alma que pecare, esa morirá. Pero tú trajiste un remedio para el pecado y fue tú mismo, eres tú mismo, Señor, cuando derramaste tu sangre en la cruz del Calvario y tú dijiste, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es la única vía que tenemos y cuando estamos hablando de la sangre, Señor, que estamos hablando es de la vida que estaba en la sangre porque la vida está en la sangre. Gracias te damos por esa luz que hemos recibido. Ahora ayúdanos a proyectarla a aquellos que no tienen esta luz para que, Señor, también ellos puedan caminar juntamente contigo y con aquellos que tú, por tu gracia, les has abierto los sentidos espirituales para que conozcan esta luz. Ahora te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, que seas tú, Señor, hablando. Amén. Bien, hemos leído, ¿verdad?, que Él es la verdadera luz que alumbra a todo hombre. Y cuando estamos hablando de luz, ¿verdad?, no estamos hablando de una luz natural, ni un bombillo, ni nada de esas cosas de este mundo. Estamos hablando de esa luz en la que pues, te puede conducir, ¿verdad?, a la vida eterna, que te puede conducir, ¿verdad?, a que tú mires el pecado y lo rechaces, a que tú mires ese camino que es el mismo Jesucristo, que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para eso es que Él envía esa luz, para que tú resplandezcas y veas por dónde es que andas caminando. Y Él dejó un plano y dejó un esquema en nuestra, ¿verdad?, nuestra era y las eras pasadas para que nosotros veamos por dónde es que tenemos que caminar, por dónde debemos caminar. Y yo creo que la palabra de Dios es específica y clara. Ella es la luz que alumbra a todo hombre. Ahora, ¿qué tal si usted, verdad, y yo rechazamos una salvación tan grande que es caminar en la luz de Él? Porque Él muy bien lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces usted y yo podemos decir, sí, pero es que yo creo la verdad. Pero ¿cuál verdad está creyendo? ¿La verdad de una organización, de una denominación, la verdad de un hombre o la verdad de Dios que está siendo proclamada para salvar al hombre? Porque ninguna palabra que el Señor habla caerá en tierra, sino hace aquello para la cual Dios le envía. Y ojalá, y es mi deseo en mi corazón, que los que están escuchando en esta hora, ¿verdad?, esa palabra sea para salvación y usted la acepte y la crea. Porque no estamos hablando de nosotros mismos, estamos hablando de esa luz que Dios ha traído para este tiempo, para que usted y yo no caminemos en tinieblas. Bien, entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, llega esa luz, como hemos dicho, siempre Dios en sus promesas, su palabra es tan grande y cuando nunca se había visto pues el nacimiento virginal, y los profetas predijeron eso, allá en Isaías 9:6 habla de eso, y otros profetas hablaron sobre esto, pero que lamentablemente podemos decirlo, ¿verdad?, cuando el hombre tiene un programa hecho por sí mismo, por su organización, y se compromete con el hombre y no se compromete, es incapaz de creerle a Dios, cuando Dios tiene un programa diferente al que tiene el hombre. Entonces, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, dijo el Señor, más, ¿verdad? Nosotros tenemos que creer, ¿verdad?, la palabra escrita de Dios, porque esa es la que te va a dar vida o te va a condenar más adelante. ¿Por qué? Porque esas son palabras infalibles de Dios, que Él habla y Él es el mismo ayer, hoy, por siempre, y esa palabra permanecerá eternamente para su salvación o para su condenación. El todo es que está, ¿verdad?, que usted lo rechace o lo reciba, pero nosotros sabemos que estamos en las mismas condiciones que estaba Adán y Eva, ¿verdad? Ellos tuvieron libre albedrío y escogieron mal, ¿verdad? Y entonces es la causa de tanto lamento y tantas muertes y tantas enfermedades y tantas esas aflicciones que había en la tierra.
la culpable fue, ¿verdad?, una desobediencia, ¿verdad?, un punto negativo que creyó esa parejita allá en el principio, en la cual Dios, ¿verdad?, simplemente Él no le explicó a Eva, porque nosotros no tenemos que preguntarle a Dios por qué, porque Él, ¿verdad?, hace lo que Él quiere y Él no le da a nadie, ¿verdad?, de lo que Él dice sus razones por qué lo hace. Simplemente hagámoslo, así a usted le parezca mal, le parezca como sea, pero obedezca la palabra de Dios, porque Él es el que está, ¿verdad?, dando los órdenes, y Él es el que sabe lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar después. Por eso tenemos que obedecerle a Él, porque nosotros no conocemos lo que va a pasar mañana, pero Dios sí lo conoce. Entonces, cuando Él, ¿verdad?, habla, debemos de obedecerle, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, tenemos una verdad escrita aquí en esta palabra, y cuando yo violo, ¿verdad?, la palabra de Dios en alguno de sus puntos, pues yo creo que hay una recompensa también para aquel que la viola y una recompensa para aquel que la obedece, ¿verdad? Porque Dios sencillamente es justo y Él no quiere que ninguno perezca, pero sencillamente nosotros tenemos que llenar el requisito que Él exige para que nosotros, ¿verdad?, podamos vivir tranquilos y reposadamente bajo sus alas, y es, ¿verdad?, obediencia total a su palabra. Entonces la palabra dice, ¿verdad?, no os engañéis vosotros mismos, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y nosotros, ¿verdad?, llevamos esto a lo espiritual, y usted lo conoce, ¿verdad?, que si nosotros sembramos mentiras, si hagamos egoísmo entre la familia, entre los amigos, en lo que sea, sembramos discordia, pues no vaya a creer que va a recoger otra cosa sino eso, porque la Biblia es infalible y ella, ¿verdad?, no puede caer en tierra. Entonces Dios nos ha dado su palabra verdadera para esta hora, nos las ha dado, y según su plano nos ha dado su palabra, el plano que corresponde para hoy. Él lo tenía preparado, y nosotros, por la gracia del Señor, ¿verdad?, aquí en la palabra está cuál es el plano de Él, cuál es su programa, para que nosotros andemos en luz y no en tiniebla, porque usted tiene su programa, puede andar en tiniebla, porque Dios no tiene que ver con el programa del hombre, sino es su programa el que tenemos que, ¿verdad?, andar en él y obedecerla. Y usted me preguntará, hermano, ¿y usted conoce su programa? Bueno, sigamos para entonces llegar a ese punto. Y nosotros no podemos andar según nuestro parecer y decir que vamos para el cielo, ¿verdad? Porque si nosotros andamos como nosotros queremos, ¿verdad?, nosotros tenemos que tener una instrucción del Espíritu Santo para lograr, ¿verdad?, llegar a ese reino. Y nosotros podemos entrar, ¿verdad? El Señor le dio esas llaves a Pedro para que el hombre entrara, le dio las llaves, entra para allá. ¿Cómo es esa puerta? ¿Cuál es esa puerta? Bueno, Hechos 2:38, arrepentidos y que bautice cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces esa es la llave que abre, ¿verdad?, la puerta al reino. Pero después que tú estés metido en ese reino, ahí vienen entonces las exigencias del Señor para que usted pueda verdaderamente ser adoptado como hijo de Él. Y nosotros no podemos andar según nuestro parecer, ¿verdad?, y decir que vamos al cielo. Él ha sido sincero con nosotros y nos ha indicado por su Espíritu Santo el camino a seguir, y no hemos tomado las cosas como Él nos las ha dicho. Y recordemos que Dios es amor, pero también es justo y justicia. Entonces el Señor, ¿verdad?, nos dice su programa, nos dice sus planes, como se lo dijo allá a Abraham. Y entonces Él, según, ¿verdad?, su respuesta o su decisión hacia lo que Dios le está diciendo, es que Dios va a actuar. Porque si usted es rebelde, pues entonces usted sabe que se está poniendo rebelde en contra de la palabra eterna de Dios, que lo quiere salvar, que lo quiere sacar fuera de las tinieblas y llevarlo a la luz. Entonces, si usted se pone realmente rebelde, pues Dios entonces no tiene nada que hacer allí, porque Él le había pedido para que usted cogiera, y usted cogió las tinieblas. Pues entonces en las tinieblas se quedará, porque Dios, ¿verdad?, exige que le crean y que tomen su palabra. Entonces, nosotros, y no hemos tomado las cosas como Él nos las ha dicho. Recuerde que Dios
es amor, pero también es justo y justicia, porque él a Caín le dijo, haz como tu hermano y yo te voy a recibir la ofrenda. Pero el hombre lo que hizo fue que se fue bravo y mató a su hermano y le dio una respuesta mala al Señor. Después le dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Como que si era que Dios no sabía lo que le había hecho. Una respuesta grosera, ¿verdad? Y falta de respeto hacia el Ser Supremo, hacia el Ser que le demos la vida y todo, ¿verdad? El respeto y la reverencia que debemos de tener cuando hablamos, ¿verdad?, acerca de Él. Es perfecta. El primero advierte y luego viene el juicio, y el juicio está. Y ya mucha gente que conociendo esta verdad y rechazando la luz, para este momento ya tiene lepra en su espíritu por rebeldía a su palabra. Y usted sabe que la lepra representa, ¿verdad?, pecado. Entonces, Dios no puede hacer más nada con usted ni conmigo cuando nosotros rechazamos la verdad de Dios, sino que da juicio, porque la verdad de Dios viene para libertarte, para que tú entres en la luz de Él y no camines en tinieblas. Y es verdad un poquito, oye, ¿cómo se llama? Explicar esto de que un hombre ande en tinieblas y Dios le quiera dar la luz y usted y yo la rechacemos. Eso es como el hombre que aquel o la persona que naufragó el barco y le están tirando un salvavidas y dice, no, yo sé nadar. Bueno, pues ya sabe nadar, pero no sabe qué trayecto cuánto trayecto tiene que nadar para llegar a la costa, pero un salvavidas lo puede llevar. Entonces, es parecido. Entonces, por rebeldía a su palabra, entonces le sale lepra, y esa lepra es incurable porque esa lepra es en el alma, más no en el cuerpo. Entonces, usted está consciente de esta verdad y no se engañe usted mismo, ni me engañe yo mismo, y seamos sinceros con nosotros mismos tenemos que ser sinceros. Yo podré, ¿verdad? Porque usted sabe, el infierno está lleno de gente sincera creyendo en que lo que está haciendo Dios está complacido con eso, y lo que está haciendo no está dentro de los planes ni del compromiso que Dios tiene con usted y conmigo, ¿verdad? Porque Dios tiene un compromiso con usted y conmigo. ¿Cuál es? Bueno, que si usted le obedece, lo salva, ¿verdad? Y lo bendice. Y no estamos hablando de una bendición de que usted tenga millones. Estamos hablando de una bendición en el alma, en el cual usted está complacido y alegre con Dios porque Él derramó su sangre por usted y por mí. Entonces, cuando nosotros somos sinceros, ¿verdad?, con Dios, pues Dios entonces encuentra un hombre, una mujer en quien confiar. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las cosas. Y por cuanto Dios sabe todas las cosas, nosotros no podemos esconder nada delante de Dios. Simplemente confesar si nosotros hemos hecho algo malo, si nosotros hemos hecho algo, ¿verdad?, que a Dios no le gusta, porque el Espíritu Santo te va a redarguir. Es mejor entonces que, ¿verdad?, seamos sinceros. Entonces, Dios no puede ser burlado. Usted dice, yo creo, ¿verdad?, lo que la palabra dice. Yo creo que esto dice la verdad. Pero recuerde, este es el momento de la apostasía y es el momento de la apostasía. El pecado imperdonable es pecar voluntariamente. Lo dice el libro de los Hebreos. Entonces, ¿qué es pecar voluntariamente? Pecar voluntariamente es cuando Dios le da a usted, ¿verdad?, una palabra para la edad en que usted está viviendo, y esa palabra, ¿verdad?, lo va a llevar a usted a reconocer a Dios como su Salvador, y al reconocerlo como el único Dios, y a reconocer que Él tiene un programa para ese momento, y usted quiere conocerlo y quiere saberlo, porque usted no quiere caminar en tinieblas, sino que tiene que caminar en luz, y Él dijo, yo soy el camino. Y el camino, ¿verdad?, te lleva a la verdad, porque Él es la verdad, y esa verdad te llega a tener vida, y no de 500 ni de 1000 años, sino vida eterna. ¿Por qué? Porque usted no rechazó la verdad,
y usted quiso caminar por el camino que Él le mostró. Entonces, ¿cuál es el pecado imperdonable? Es pecar voluntariamente, es rechazar la voluntad de Dios revelada o la voluntad de Dios cuando Dios ha revelado algo como su voluntad. Rechazarlo es blasfemar o rechazar a Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere salvarlo, Él quiere sacarlo de las tinieblas y usted por rebeldía o por tantas cosas, usted rechaza esa luz y no queda otra cosa sino juicio. Entonces, rechazarlo es blasfemar y rechazar a Dios, y cuando se dicen estas verdades, muchas veces los rostros, ¿verdad?, cambian su expresión, ¿verdad?, dando a entender el rechazo que hay cuanto a estas verdades, pero también se sabe que cuando usted recibe en su corazón como una verdad, hoy es el día de recibir el sello de Dios y la marca del diablo. ¿Por qué? Es el día porque este es el día de Jesucristo, en el cual ha traído, según Malaquías 4:5, ¿verdad?, un mensaje en el cual nos llevará a la fe de los padres apostólicos, porque ellos tuvieron, ¿verdad?, la revelación correcta de Dios, pusieron el fundamento para que nosotros llegáramos, ¿verdad?, a coronar esas verdades con nuestras propias vidas, creyéndola, obedeciendo su palabra y no rechazarla, porque ¿cuál es el mal que le trae a usted y a mí? Obedecer la palabra de Dios le trae vida eterna. Pero ¿por cuál es el rechazo? Porque ese espíritu del anticristo que estaba ya en el principio cuando los apóstoles, ese espíritu está enredando y engañando a mucha gente, haciéndole ver, ¿verdad?, que la verdad de Dios no está completa, sino que Él es muy astuto, ¿verdad?, porque Él sabe que Dios no acepta mezcla ni acepta hibridez. Y cuando el diablo le mete, ¿verdad?, una partecita de su pensamiento a la palabra de Dios, ya eso es híbrido. Él le dijo a aquellos fariseos y a aquellos religiosos en su día: ustedes han quebrantado la palabra de Dios con sus tradiciones. En otras palabras, han invalidado la palabra de Dios con sus tradiciones, la han dejado sin efecto para que mi pueblo no sea benéfico con las bendiciones redentivas. Y usted sabe, ¿verdad?, que Dios va a llamar a cuenta, pues, a aquellos que no le dicen la verdad al pueblo, sino que lo tienen, ¿verdad?, como la verdad escondida para que ellos no caminen por esta luz. Y yo creo que es mucha responsabilidad de esos hombres que están detrás de un púlpito de predicar la verdad de Dios, porque la verdad es lo que le va a libertar. Hermano, pero es que esa verdad es muy dura y esto y aquello. Eso no tiene nada que ver. La simiente de Dios va a ser libertada es por la verdad de Dios, mas no por el sentimentalismo o sentimiento de algún hombre, porque lo va a herir, porque va a ser aquello. No, a la simiente de Dios le gusta que le digan la verdad para corregirse. Entonces, hoy es el día de recibir el sello de Dios y la marca del diablo. ¿Por qué? Porque hoy es el día cuando Dios ha traído una luz a este mundo para que nos alumbre el camino y caminemos como Él quiere que caminemos, y la persona lo rechaza. Eso es espiritual, no se ve con este ojo. Por eso la persona puede disimular externamente, pero en su espíritu ya tiene una marca. Y eso es tan tremendo de verdad, porque la marca, estamos hablando de espiritual, ¿no? Cuando usted está hablando de que extiende la mano y aquí en la frente, eso no se ve. Eso no le ponen a usted una pintura aquí, el número tal, y en la mano pues una... No. Eso es en el alma. Entonces, la mente quiere decir que usted, ¿verdad?, lo recibe, y cuando usted tiende la mano, lo acepta. Entonces, está hablando de cosas espirituales en las cuales nosotros, ¿verdad?, que tenemos que tener bastante discernimiento del espíritu para conocer, ¿verdad?, cuando un espíritu habla. El Señor dijo que discernamos todos los espíritus, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que hay espíritus malignos, diabólicos, religiosos,
Y aparte de eso, pues, está el Espíritu de Dios, está el Espíritu suyo y está el Espíritu del diablo. Entonces, cuando alguien habla, ¿verdad? Y transversa la palabra de Dios, usted tiene que ver qué espíritu está hablando allí, porque puede estar leyendo la Biblia, pero está transversando las verdades infalibles de Dios, en las cuales no se puede hacer eso, porque Dios cuando habla, quiere decir lo que quiere decir. No quiere decir lo que usted se imagina o lo que yo voy a decir, es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros vemos aquí que dice la palabra de Dios que el que pecare voluntariamente ya no tiene sacrificio por el pecado. ¿Por qué? Porque después que usted ya conoce ese sacrificio perfecto que se hizo por el pecado, y usted sabiendo y conociendo esa verdad, usted viene y peca voluntariamente sabiendo que Dios está en contra de eso, ya usted por su libre albedrío está condenado porque usted está haciendo las cosas es voluntariamente conociendo la verdad escrita del Señor. Pero hay un punto muy importante que es que esa persona, ¿verdad? Cuando está, puede estar en la etapa de santificación, justificación, pero un hombre con el lleno del Espíritu Santo no peca. ¿Por qué? Porque su simiente está en él. Entonces estamos hablando ya de las verdades que Dios trae para la época en la cual usted y yo estamos viviendo. Esas son las verdades que está hablando aquí. ¿Verdad? El que pecare voluntariamente conociendo la verdad que Dios trajo revelada para esa hora, no le queda, ¿verdad? No queda remedio para el pecado, no queda sacrificio, porque precisamente ese sacrificio fue hecho para que usted le creyera a Él. No al hombre, sino a Él. Porque allí es donde usted, ¿verdad?, va a recibir la vida de Dios. Porque por eso fue que el Señor dijo allá, ¿verdad? Allá en la cruz dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿por qué el Señor dijo eso? Porque Él mismo los cegó a los judíos para que el Evangelio llegara a nosotros, los gentiles. Pero el Señor no los condenó, sino dijo, perdónalos porque ellos no saben, ¿verdad?, que están matando a su Mesías, porque el mismo Señor lo hizo, lo cegó. Por eso es que usted va allá a Jerusalén y ellos todavía creen, ¿verdad?, en la sangre de los machos cabríos, en los sacrificios del pasado, de la ley de Moisés, porque ellos no saben que ya el verdadero sacrificio perfecto fue hecho y ellos, ¿verdad?, no saben eso, pero la historia de José es la más perfecta para que usted vea lo que va a pasar, ¿verdad?, cuando la novia se vaya, o Dios, cuando Dios termine con los gentiles aquí, la novia se vaya de aquí, Moisés y Elías van a llegar allá a los judíos y van a predicar estas verdades y allí ellos van entonces a darse de cuenta que verdaderamente ellos crucificaron al Señor Jesús. Qué buenas verdades. Cuando estamos hablando de estas verdades, estamos hablando a mi hermano y mi hermana y amigo, ¿verdad? Es en la luz que Dios quiere que caminemos usted y yo. No es una luz de ayer, porque el sol de ayer no está alumbrando hoy, es el mismo sol, quiero decir. La luz de ayer no es la luz de hoy. Entonces, cuando Dios tuvo una luz allá, cuando Noé le dio esa luz, ¿cuál luz le dio? Hazte un barco, hazte un arca, y el que entre ahí se salva, y el que no, se muere. Esa era la predicación de Moisés. Ahí está el arca, lo voy a hacer. Ahí están las puertas abiertas. ¿Cuántos quieren entrar? 8 personas nada más. Es bastante patético lo que estamos hablando, pero ¿cómo es que no le creyeron a Dios? ¿Por qué no le creyeron a Dios? Bueno, porque el hombre siempre seguía por este ojo. Y Pablo lo dijo, ¿verdad? Nosotros no nos guiamos por este ojo, sino por fe. ¿Por qué? Porque usted sabe que cuando va a llover, pues hay señales, ¿no? Hay truenos, hay nubes negras, hay, ¿verdad?, esos truenos que suenan bastante fuerte cuando chocan una nube con la otra. Y en esa época no había lluvias como lo hay hoy, sino que un rocío era lo que dice la Biblia, ¿verdad?, que regaba la tierra. Por lo tanto, Dios confunde a la ciencia. Y la ciencia comprobó, según ellos, que
no había nada de eso en la tierra y que no iba a llover porque sencillamente no habían nubes, no habían las señales de lluvia, no había truenos, no había esto, no había aquello. Y ellos, bueno, ese señor debe estar mal de la mente, ¿verdad? Porque dice que va a llover y nosotros no sabemos qué es eso de llover, no sabemos qué es eso. Sabemos pues que aquí se moja esto con un rocío que cae, pero que caiga lluvia no sabemos qué es eso, no conocemos eso. Bueno, exactamente, ¿verdad? Fue lo que pasó. Y ese hombre, como es un profeta, pues yo creo que con todo mi corazón que Dios le dio la señal, ¿verdad?, al profeta cuando el cumplimiento de su palabra llegaría a acontecer. Y yo creo que el Señor le dio, ¿verdad?, una confirmación a ese profeta Noé a través de una visión para que él supiera cuándo era que iba a acontecer lo que le había dicho. Y yo creo que Dios le mostró esa visión de truenos, relámpagos y nubes y agua que estaban negando la tierra. Y Noé se quedaría asombrado mirando eso. Eso es lo que viene y eso es lo que va a acontecer. Nunca había visto esto, pero Dios lo dijo y Dios va a suceder. Y va a suceder porque Dios lo dijo. Qué bueno es cuando usted le cree a Dios, ¿no? Es muy bonito. ¿Por qué? Porque usted va a ser librado de lo que viene. Ahora, usted hoy le predica a la gente y le habla. La tierra va a ser quemada. Y vemos tantas cosas hoy que como que están confirmando que lo que Dios, ¿verdad?, está diciendo o ha dicho es la verdad. Usted ve ese volcán allá en España, ¿verdad?, cómo ha vomitado candela. Yo no sé cuántos días, pero bastantes días, ¿verdad?, que se ve que ha vomitado candela. Entonces, ¿qué es lo que hay abajo? Abajo lo que hay es un infierno, ¿sabe? Por eso fue que aquella vez cuando el joven rico dice que alzó sus ojos. Y si los alzó era porque estaba abajo. Si los alzó, y si estaba aquí en la tierra, los alzó para allá para arriba, pero estaba en el infierno. Entonces quiere decir que el infierno está aquí abajo. Ahora mire toda la candela que ha soltado ese volcán. Estamos hablando de uno, ¿no? Que si se explotan todos los que hay en la tierra. Aparte de eso, pues allá en el cielo hay muchas bombas. Aquí en la tierra hay muchas bombas. En el mar hay muchas bombas que van a hacer explotar esta tierra. Porque aquí tiene que haber una renovación y va a ser con candela, ¿no? Allá fue con agua, aquí va a ser con candela. Entonces, ¿cómo ve usted eso? Que ¿de dónde sale tanta candela de abajo, tanta lava que destroza todo lo que consigue? Eso es como una advertencia, amigo y amiga y hermano y hermana, de que no rechacemos la luz de hoy como le rechazaron a aquella generación de Noé, porque resulta, ¿verdad?, que si nosotros rechazamos, ¿verdad?, la misericordia de Dios, Dios también lo va a rechazar a usted. Cuando entonces se incline por allá a llorar y a clamar, ya no va a haber misericordia. Ya el sitio de intercesión, de mediación ya no está. Ahora viene la ira de Dios, ¿verdad? Porque sencillamente hemos sido desobedientes a la palabra de Dios. Entonces, fíjese usted que aquella gente hicieron tantas cosas bajo el sacrificio de machos cabríos, ¿verdad?, conociendo, ¿verdad?, una verdad que Dios había hablado y rechazaron esa verdad que Dios trajo para ese tiempo, que era el mismo cuando Él bajó y dijo: yo soy el pan vivo que descendí del cielo, yo soy la luz del mundo, yo soy el que los puede salvar a ustedes, ¿verdad?, de lo que viene. Y Él advirtió a los judíos, ¿verdad?, ojalá su vida no sea ni en día de reposo ni en día de invierno, porque hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Los discípulos, ¿verdad?, ellos querían saber cuándo era que tenía que acontecer eso, y el Señor, ¿verdad?, les dio las tres respuestas. ¿Qué señal habrá de eso que tú estás diciendo? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? ¿Y qué señal habrá el día de tu venida?
bueno, eso se cumplió allá, ¿verdad? Cuando el general Tito Esparciano rodeó Jerusalén y él le dijo a las madres que no lloraran por él, sino por sus hijos, por ellos y por vuestros hijos, porque vuestros hijos, ¿verdad? Un día llegarán que ustedes se van a comer a los hijos. Y eso se cumplió a los 70 años después de la muerte del Señor. El general ese romano rodeó Jerusalén y se cumplieron esa escritura. Porque en invierno, porque en Jerusalén allá la nieve es bastante alta y no podían huir. Porque por eso le dijo, ojalá que vuestra vida no sea ni en invierno ni en día de reposo. Porque el día de reposo cerraban las puertas de la ciudad y nadie podía entrar y salir. Bueno, los que tomaron la advertencia fueron salvos, pero ese general crucificó muchos judíos. ¿Por qué? Porque Dios se los advirtió y no lo ¿verdad? No lo aceptaron o sencillamente no les interesó pues lo que el Señor había dicho. Pero cuando Dios habla, pueden pasar muchos años, mi hermano y mi hermana, pero la palabra de Dios no puede caer en tierra. Y entonces vemos que cuando Dios habla, esto se cumple y ese castigo pues fue porque Él descendió y Él dijo, yo soy el pan vivo que descendí del cielo, y lo que hicieron fue crucificarlo, lo que hicieron fue matarlo y rechazarlo. La luz que Dios tenía para ese tiempo era el mismo aquí encarnado en la tierra para hacerse conocer de la gente y para que nosotros supiéramos, ¿verdad?, quién era Dios. Porque el unigénito declaró quién era Dios. Y también cuando nosotros vemos sus características, su carácter y la forma de ser, ese es Dios. Cuando usted quiera conocer a Dios, lea entonces la palabra y lea lo que el Señor Jesucristo dijo. Él era la palabra hecha carne. Ahora, cuando nosotros, ¿verdad?, bajo el sacrificio del Cordero perfecto, ¿verdad?, un hombre que rechazaba o menospreciaba la ley de Moisés tenía que morir sin misericordia, porque el Cordero había muerto en su lugar. ¿Cuánto más del hombre que ha menospreciado la sangre de Jesucristo? Estamos hablando allá del sacrificio de los machos cabríos, cuando él entraba allá, el sacerdote entraba, y ese sacrificio era aceptado por Dios, consumía el sacrificio, era aceptado por el sacerdote. Eso era verdad, Dios perdonaba al pueblo, Dios perdonaba al sacerdote, y eso era cada año que iban. Pero cuando el Cordero Perfecto hizo el sacrificio, entonces ese fue el remedio para el pecado. ¿Cuál pecado? Que no fuéramos incrédulos a la palabra de Dios, sino que creyéramos lo que Él había dicho para nuestra salvación y para nuestro bienestar en esta tierra llena de pecado. Ahora, lo primero que queremos saber es que ¿qué es el pecado imperdonable? Y unos dicen que es el suicidio, otros dicen que es cuando la madre aborta a sus hijos, otros dicen esto y dicen tantas cosas, que porque una vez tuvo el Espíritu Santo y se descarrió del Espíritu Santo, ese es el pecado imperdonable. Eso no es el pecado, no, señor. Entonces vamos a examinarlo inteligentemente y vamos a examinarlo por la palabra de Dios. En el libro de Mateo capítulo 12, Jesús había echado fuera un espíritu ciego y mudo de un hombre. Creo que fue así, ¿verdad? Allá fue donde eso. Entonces cuando lo echó fuera, el ciego y mudo vio y habló, y la gente oyéndolo, lo miraron y dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús dio la vuelta y les preguntó, ¿verdad? Él les preguntó, ahora, fíjese usted, cuando ellos sabían por las Escrituras la señal del Mesías, ¿verdad? Y usted sabe cuál es la señal del Mesías. La señal del Mesías, ¿verdad?, es cuando usted tiene algo en su corazón y Dios se lo dice. A través de un vaso, a través de alguien que le escoja para que le diga las cosas que usted tiene en su corazón. Solamente la palabra es la que puede discernir las intenciones, ¿verdad?, del corazón. Entonces cuando Dios se levanta, ¿verdad?, con
¿Eso para qué? ¿Para qué se levanta Dios con esos ministerios y esos dones? Para perfeccionar a la iglesia, para quitar el pecado, para ponerle en orden, para que sepa ella, ¿verdad?, que Dios tiene unos requisitos que exigen, ¿verdad?, la reverencia y el orden en su iglesia. Pero qué lamentable es cuando usted no acepta lo que Dios dice y acepta lo que el hombre dice o acepta lo que su pensamiento, por motivos egoístas, ¿verdad?, hacen lo contrario a lo que Dios le dice. Y Dios en su misericordia los deja, ¿verdad? En su voluntad permisiva los deja que hacen y hagan y hagan. Y entonces, ¿verdad? El Señor es tan bueno que Él no permite pues tantas cosas que el hombre puede hacer más allá de lo que Él puede condenar. Y Dios los deja que avancen y que avancen, a veces se devuelven. Pero qué cosas se ponen como que más rebeldes cuando usted le habla, ¿verdad?, de esa luz que Dios dio para esta hora. Entonces, ¿por qué Él los condenó cuando ellos, ¿verdad?, rechazaron esa luz? Ellos estaban llenos de iniquidad y eso los condenó, porque la misma palabra de Dios los condenó. No dijo Pedro el día de Pentecostés en Hechos 2, verso 22. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Ellos eran testigos, ¿verdad?, de las maravillas que Dios hizo allá en esa tierra. Pero, ¿por qué no le creyeron? No creyeron en la luz que Dios había mandado para esa hora, para que ellos se sacudieran de tantas mentiras que habían dicho y de tantas organizaciones que tenían en su época, que no eran muchas, pero sí habían organizaciones como 6 o 7 que habían, y todos rechazaron al Señor Jesús. Y cuando ellos vieron y conocieron que ciega la verdad, porque Nicodemo, ¿verdad?, dijo, nosotros sabemos, y estamos hablando de que él era, ¿verdad?, de allá del Sanedrín, y se componían de varios hombres, y él dijo, nosotros sabemos. Y por algo llegó escondido, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, llegó de noche, porque sabían, ¿verdad?, sus amigos, sus compañeros de religión sabían que si él conocían que él había hablado con Jesús, estaba excomulgado completamente de allí de su organización. Por eso él llegó, pero llegó a la fuente correcta y llegó también a la respuesta correcta que el Señor le dio. Y nosotros sabemos pues que Nicodemo, yo creo que, ¿verdad?, aceptó lo que Dios le dijo, porque fue en su busca y él quería una respuesta de él, porque él sabía que lo que él hablaba y lo que él hacía no era de un hombre común y corriente, sino que estaba Dios en él. Por eso él fue a la fuente correcta. Entonces lo primero que debemos pensar aquí, ¿verdad?, Jesús le dijo a los fariseos en el capítulo 12, y cualquiera que hablare contra el del Hijo del Hombre, le será perdonado, mas cualquiera que habla contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Eso es Mateo, ¿verdad?, 12:32. Ahora, ¿qué es hablar contra el Espíritu Santo? Hablar en contra. Ahora usted podría equivocarse y decir la manifestación del Espíritu Santo es en alguien que esté gritando. Podría ser el Espíritu Santo. Podría y no podría. Usted diga, hablar en lengua es el Espíritu Santo hablando. Podría no y podría ser que sí. Eso es verdad, porque yo he vivido, ¿verdad? Y cuando estamos hablando yo he vivido, yo también soy testigo de eso, ¿verdad? Cerca de mi casa hay un centro pues de cosas de esa hechicería, y uno ve cómo hablan en lengua y uno ve cómo interpretan y todo eso. Pero eso no quiere decir, ¿verdad? Porque yo creo que Dios nos ha dado algo muy poderoso a nosotros, que es el discernimiento para discernir los espíritus, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo usted discierne los pensamientos, mejor dicho, cómo usted discierne los espíritus si usted no acepta la palabra revelada para hoy, que es la que le está dando sabiduría para que usted conozca qué espíritu está hablando allí? Porque el Señor supo lo que Pedro quería hacer,
mejor dicho, Satanás en él diciéndole, lo que quería hacer era romper el programa de Dios que ya estaba, ¿verdad?, escrito y que estaba ya proclamado por Dios para que se efectuara, ¿verdad?, lo que él habló acerca del sacrificio perfecto, que era que él tenía que morir por los pecados del mundo. Pero Pedro dijo, no, aquí estoy mi espada, que esto no te acontezca porque el que te venga yo le corto la cabeza. Y es que Pedro era atrevido, no es que era jugando. ¿Usted cree que sí, cómo no? Él lo hubiera hecho. Pero, ¿qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, me eres escándalo. Ahora, ¿cómo? Esas palabras eran buenas, de que Señor, yo te defiendo, yo no puedo permitir que tú vayas a morir porque esto y porque aquello, pero estaba escrito así y él tenía que hacerlo. Por lo tanto, entonces por eso el Señor le dijo a Satanás, no le dijo a Pedro, sino al que lo estaba influenciando para que dijera palabras que estaban en contra de la profecía, de lo que estaba escrito de él. Entonces, en verdad, cuando usted tiene la palabra, usted tiene el Espíritu Santo, cuando usted tiene, ¿verdad?, la verdad revelada para hoy, usted discierne qué espíritu está hablando allí, así esté hablando muy bonito y ponga cositas bonitas en su boca. Usted entiende entonces lo que le quiero decir, porque Jesucristo era la palabra revelada para ese tiempo, y la revelación le dijo a él que será Satanás el que estaba hablando por la boca de Pedro. Uno de sus discípulos, sí, uno de sus discípulos. ¿Qué palabra usted está diciendo en contra de lo que Dios está haciendo hoy? Ojalá sean buenas, ojalá que no sean malas, pero ya por el discernimiento del Espíritu y por la palabra revelada que Dios ha dado hoy, entonces usted puede entender qué espíritu está hablando. Si es el suyo, es del diablo, es de Dios. Porque tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo. Porque si el Señor lo hizo, Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y esa fue una de las obras que Él, ¿verdad?, hizo. Y hay muchas cosas tan importantes en las Escrituras que nos llenan de alegría y de gozo al saber que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, esa sabiduría para discernir qué espíritu está hablando por la boca de cualquier hombre. Porque ahí está lo que Dios nos ha dado hoy, la revelación para poder discernir, y por eso es que Él está hablando aquí de no rechazar esa luz que Dios manda para hoy, porque esa luz es la que le va a dar a usted victoria, ¿verdad?, en contra de la incredulidad, en contra de lo que Dios ha hablado para hoy, Dios le va a dar la victoria a usted. Ahora, ¿cómo podían creer si tenían sus corazones llenos de iniquidad? ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, ellos tenían el corazón lleno de eso. Sabían que lo que el Señor estaba diciendo era la verdad, pero no lo podían aceptar. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían un programa hecho ya de su organización y su cosa, y ese no era el Mesías para ellos, no era el Mesías. El Mesías tiene que ser fariseo, el Mesías tiene que ser saduceo, o el Mesías tiene que ser escriba. Por eso Él le dijo, salí de Dios y vuelvo a Dios. Entonces, ¿de dónde está saliendo su doctrina? ¿Salió de Dios o de dónde? Bueno, ahí está la pregunta. Entonces, ¿por qué ellos están llenos de iniquidad? ¿Cómo eran? ¿Por qué Él los condenó? ¿Por qué? La misma palabra de Dios los condenó. Nos dijo Pedro el día de Pentecostés en el verso 2, verso 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Él quería que yo oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas, prodigios y señales, que Dios hizo por en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Ellos eran testigos, varón aprobado de Dios. O sea que Dios le dijo, está bien lo que le está haciendo porque es mi mandato y para eso vino Él, ¿verdad? Para decir esa verdad, y Dios aprobó, y ellos eran testigos de que sí eran las cosas de Dios. Entonces, lo primero que debemos pensar
es cuando Jesús les dijo a los fariseos en el capítulo 12, cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué es hablar contra el Espíritu Santo? Hablar en contra. Ahora usted podría equivocarse y decir, la manifestación del Espíritu Santo es alguien, bueno, que esté gritando, hablando en lengua y tantas cosas, ¿verdad? Pero también los demonios hacen eso, entonces no es la evidencia el hablar en lengua de que tenga el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque yo también los he visto y los he oído, y también pues hacen otras cosas que son contrarias a las verdades de Dios. Pero cuando nosotros vemos, ¿verdad?, estas cosas, y no es juzgar porque el único que puede juzgar es Dios, ¿verdad?, que hay ese Dios todopoderoso que es el único juez, ¿verdad?, que existe. Simplemente estamos hablando verdades para que usted no caiga en esas cosas, no es condenándolo porque no, simplemente hablándoles de la verdad. Pero ¿quién condena a quién si todos nacimos en pecado, verdad? Pero cuando estamos hablando de esa luz que Dios le trae a usted para que usted, ¿verdad?, camine bien y ande contento y alegre, ¿por qué rechazar esa luz que Dios trae? Sencillamente vamos a tomarla, ¿verdad?, y vamos a creerla para que nosotros podamos disfrutar de los beneficios redentivos en la cruz del Calvario que son para usted y para mí. Ahora, Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Y sabemos una cosa, aquí está la piedra de corona de cualquier versículo en la Biblia para mostrarles eso, dentro, ¿verdad? Entonces podemos mostrar eso. Y en primer lugar, donde se habló del pecado imperdonable, entonces viene Pablo por acá para coronarlo y dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber conocido o de haber después recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, entonces se tiene que ser el pecado imperdonable, ¿verdad?, el que no tiene ya sacrificio. Y pecar voluntariamente, el pecado imperdonable es el que peca voluntariamente, o sea, el que sabe que Dios le dice, no hagas esto, y lo hace. ¿Por qué? Porque el Señor le está diciendo que no lo haga porque eso es pecado, y Él al pecado lo condena, más no al pecador, porque el pecador puede ahí a la gracia de Dios lo alcanza, ¿verdad? Lo alcanza y lo salva, pero él condena el pecado, pero al pecador Él lo ama, y ¿verdad? Y esa es la puerta abierta que nosotros tenemos hoy, cuando creemos por la gracia de Dios, que cuando Dios, ¿verdad?, manda esa luz revelada para la hora en la cual estamos viviendo, no debemos rechazarla porque eso es vida para nosotros, porque eso es lo que Dios mandó para hacer. Por eso Él dijo que creáis en el que Él ha enviado, y le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por su palabra, que vive y permanece para siempre, para que nosotros, ¿verdad?, disfrutemos de esos beneficios redentivos que le ha dado, para que usted viva tranquilo, para que si usted se enferma, Dios lo sana, porque usted cree, ¿verdad?, que lo que hizo en la cruz del Calvario, Él lo va a cumplir, pero Él toma su palabra y la mía, para ver si también nosotros llenamos los requisitos que Él exige, para que nosotros recibamos esos beneficios. Toda promesa, ¿verdad?, tiene sus requisitos que el Señor, ¿verdad?, exige, y yo creo que no son difíciles, son fáciles de, ¿verdad?, de mantener. Bueno, yo creo que hemos llegado a la hora, mi hermano y mi amigo, Dios les bendiga a cada uno. Y para cerrar, pues quiero decirle que si usted tiene fe, usted tiene alguna enfermedad, ¿verdad?, Dios es capaz de sanarlo porque usted cree. Y también se puede sanar su alma porque para eso fue, ¿verdad?, que Él murió en la cruz, para perdonar los pecados, ¿verdad?, si usted lo acepta como su Salvador. Entonces oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido expuesta, Señor. Te pedimos pues que llegue a aquellos corazones que se han abierto para creerla, que tu Espíritu Santo haga una obra en ellos, Señor, para que ellos no perezcan, sino que reciban, Señor, lo que tú le estás dando, que es tu luz aquí en medio de estas tinieblas, Señor, donde estamos caminando. Pero gracias por tu gracia, por tu amor, porque hay corazones que se abren, Señor, para recibirte. Bendice los que están oyendo, Señor, y si hay algún enfermo, Señor, que tu mano de misericordia, Señor, que tu saeta de salud llegue, Señor, y quite todos los malestares de su cuerpo,
porque te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria y honra de tu nombre. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.